Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por darnos esa oportunidad de estar reunidos aquí, en este templo, el templo, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo de alabanza, donde hemos podido experimentar, Señor, la verdad de tu palabra. Te damos gracias por ese sacrificio tan grande que nos dio la salvación, Señor, el sacrificio del Cordero, el Cordero sin mancha. Padre Celestial, te damos gracias porque en ti tenemos paz, porque en ti, Señor, tenemos vida, porque en ti, Señor, tenemos un nuevo comienzo, porque en ti, Señor, tenemos un propósito en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque es tu Santo Espíritu el que nos da ese entendimiento para poder comprender tu palabra, tus propósitos, tus secretos, Señor. Y Él es el que nos da esa gracia y esa fortaleza para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias por este hermoso libro de Romanos. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque en tu amor nos diste esa justicia de nuestro Señor Jesucristo a seres pecadores, a seres, Señor, que solo merecíamos la condenación eterna. Pero en tu misericordia nos diste vida. Te damos gracias, alabamos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos da de poder estar reunidos como familia, como pueblo, como iglesia, para juntos poder cantar, elevar nuestras voces y glorificar el nombre de nuestro Dios. No solamente a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras vidas. Diana siempre menciona una frase que toca mi corazón, que tú y yo estemos en sintonía con nuestro Dios, ¿verdad? Que mientras estemos escuchando su palabra, que estemos atentos, no a las palabras del pastor, que estemos atentos tratando de encontrar ese mensaje que de una manera muy en particular Dios tiene para cada uno de nosotros, como individuos, como familias, pero también como iglesia, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y también a esos hermanos y hermanas, amigos y amigas de la Iglesia Universal. Le damos gracias a ellos porque todos los domingos, todos los miércoles se conectan para juntos poder edificarnos como esa iglesia, como esa novia de nuestro Señor esperando su venida. Le damos gracias a Dios a todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este hermoso libro de Romanos y como hemos mencionado, el título de estos estudios es Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y estamos ya en esta parte, los versículos 16 al 17, y esta parte del estudio le hemos titulado un evangelio digno de ser compartido. Un evangelio en el cual tú y yo no hay razón por qué tenemos que avergonzarnos de él, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos y orgullosos en el buen sentido de la palabra de tener este evangelio? Porque es poder para salvación. Tú y yo, mi hermano, tenemos el poder de Dios. Hay muchas personas que necesitan experimentar el poder transformador, el poder de Dios que da vida al hombre pecador. Mis hermanos, hemos dicho que todos nosotros anhelamos y deseamos una nueva oportunidad. Anhelamos y deseamos un nuevo comienzo. ¿Sabes qué? Mi hermano,
mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte una nueva vida. Dios quiere darte un nuevo comienzo en tu vida. Y esa nueva vida, y ese nuevo comienzo, solo se encuentra cuando nosotros aceptamos por fe, cuando obedecemos por fe el Evangelio de nuestro Dios. Ese bendito Evangelio que el apóstol Pablo nos presenta en este hermoso libro de Romanos. Y para tener una idea, mi hermano, de lo que significa una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida en el Evangelio de nuestro Padre Celestial, vamos a escuchar de los propios labios del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11. Por supuesto, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios nos dice así. Los versículos anteriores, él comienza a hablar de todos esos logros que él había obtenido antes de conocer al Señor. Todos esos logros que él había obtenido en su sabiduría, en sus habilidades, en su carne. Pero mira lo que dice en el versículo 10, después de decir todas estas cosas, dice, las considero como basura. Y en el 10 dice, a fin de conocerle, de conocer a nuestro Señor y Salvador. Y dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase, dice, a la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que es una nueva vida en Cristo Jesús, en el Evangelio. Es el deseo de mi corazón, que al igual que el apóstol Pablo, nosotros, mis hermanos, podamos tener como prioridad en nuestras vidas, invertir nuestro tiempo, invertir nuestros recursos buscando conocer más y más a nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente de una manera informativa, algo que queda aquí nada más en la mente, sino como Él lo describe. Dice, ese conocimiento, esa relación, esa comunión que él tenía con su Señor, lo llevó, dice, a hacer tantas cosas. Dice, quisiera conocerlo no solamente de información, sino también en sus padecimientos, en el servicio, porque servir al Señor, mis hermanos, es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, mi hermano. Es un privilegio. Es el deseo de mi corazón, que todos nosotros podamos imitar a este apóstol. La semana pasada dijimos que después de su introducción en los primeros 15 versículos, el apóstol Pablo declara por qué el Evangelio es la respuesta a los problemas de la humanidad, ¿verdad? Mencionamos que los griegos estaban buscando la respuesta de los problemas del hombre de una manera a través de las filosofías, los romanos a través de ciertas cosas como el liberalismo, tratando de buscar esas respuestas a los problemas de la humanidad. Pero el apóstol Pablo viene y dice, ¿sabes qué? La respuesta a los problemas de la humanidad, a los problemas del hombre, solo se encuentran en el Evangelio de nuestro Padre Celestial. Y dijimos que estos dos versículos tienen una importancia que no guarda proporción con las tres líneas que estos versículos no mencionan. Y dijimos que embebidos en estos dos versículos, llenos de tanta verdad, el apóstol nos va a dar dos razones fundamentales por qué tú y yo, mi hermano, escúchame bien, tenemos un evangelio digno de ser compartido. Y la semana pasada hablamos de la primera razón fundamental y dijimos que tenemos un evangelio digno de ser compartido porque es poder de Dios para salvación. Y dijimos que el evangelio es más que información.
El Evangelio tiene un poder inherente a la naturaleza misma de Dios. Y dijimos que el Evangelio no es un consejo, no es una sugerencia para que las personas se ayuden a sí mismas, no. Dijimos que el Evangelio es poder de Dios, es el poder creador, es el poder sanador, el poder restaurador, el poder que da vida y vida eterna en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Es el poder mismo del Evangelio, mi hermano, que salva y transforma y da vida al hombre pecador. ¿Verdad? Esta tarde vamos a estudiar la segunda razón. ¿Por qué tú y yo, mis hermanos, tenemos un evangelio digno de ser compartido? ¿Por qué tú y yo, mi hermano, no tenemos razón alguna para avergonzarnos del evangelio? Y esa segunda razón es porque el evangelio, mi hermano, es la revelación de la justicia de nuestro Dios. En el Evangelio la justicia de Dios, mi hermano, es revelada. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 17. Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios, este Dios santo, 3 veces santo, se revela, dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, dice, por la fe vivirá. El apóstol Pablo nos dice, el Evangelio revela la justicia de este Dios todopoderoso, 3 veces santo. Pero tú te preguntarás y dirás, pero pastor, ¿de qué manera el Evangelio revela la justicia, el carácter de este Dios, de nuestro Dios? Mi hermano, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Escúcheme bien, porque en la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia al castigar el pecado de la humanidad. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios reveló su justicia al reconciliar al hombre pecador consigo mismo. Eso es lo que es el Evangelio. En otras palabras, el problema de cómo puede un Dios santo perdonar a los pecadores y seguir siendo santo, se responde en el Evangelio. Es a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor que vemos a Dios como el justo, porque Él demandó un sacrificio, y ese sacrificio precisamente fue el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, un Cordero justo sin mancha, y en su resurrección mostró su justicia, reconciliándonos con Él mismo. Todo esto, mi hermano, se logró mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este es el tema, la muerte y la resurrección de nuestro Señor es el tema central de este glorioso Evangelio. El Señor Jesús, mis hermanos, dice la palabra de Dios, fue hecho, dice, pecado por nosotros, para que nosotros, tú y yo, seamos hechos justicia de nuestro Dios. Nunca debemos pensar, mis hermanos, que Dios simplemente tuvo lástima del pecador y Él decidió pasar por alto sus pecados, no. Nunca debemos imaginarnos que Dios de alguna manera, mi hermano, falló en mantener su propia santidad y justicia dándonos la salvación. Escúcheme bien. Dios no solo mantuvo su justicia en el Evangelio, sino que también nos hizo justos. Él justificó al pecador. La cruz, mi hermano, no es solo ese lugar donde miramos a Jesús llevando y sufriendo por nuestros pecados, sino que también ese es el lugar donde vemos a Dios imputándonos su justicia, atribuyendo la justicia del Cordero a nosotros.
Y esta palabra imputar, mi hermano, es un término legal. En otras palabras, el juez justo demandó, ¿verdad?, un sacrificio santo. Toda aquella persona que por fe se apropia de este sacrificio, el juez justo, dice, atribuye la justicia del Cordero a este hombre pecador y lo reconcilia consigo mismo. Ese es nuestro Dios, un Dios justo, un Dios de amor. Pero aquí hay algo, mi hermano, que tenemos que meditar y pensar también. Si bien es cierto la salvación, si bien es cierto la justicia que recibimos de Dios es a través de la fe, y no podemos añadir obra alguna a esta gran salvación, quiero decirte lo siguiente, que alguien tuvo que pagar por nosotros, ¿verdad? Y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario, mi hermano, perdonó nuestro pecado, sufrió, nos dice el profeta, esos dolores, derramó su sangre preciosa para darnos salvación. Él tomó nuestros pecados, Él pagó el castigo, el justo, por los injustos, nos dice la palabra de Dios. El pecador, mi hermano, se presenta ante Dios a través de la sangre de la cruz, como que si nunca hubiera pecado. Esa es nuestra condición en Cristo Jesús. Como que si nunca tú y yo, mi hermano, hubiéramos pecado. No queda ni una mancha de nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya no nos mira a nosotros, sino que nuestro Padre Celestial nos mira a través de la justicia de su Hijo, a través de este Cordero puro y santo, que ofreció su vida, que tomó nuestro lugar. La justicia de Dios, mi hermano, es atribuida a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana, mi hermano. Amén. Esa es la manera como nuestro Dios nos considera a cada uno de nosotros, hombres pecadores. No en nuestras buenas obras, sino en la obra perfecta de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue la justicia del Cordero sin mancha que se nos atribuye, mi hermano, que se nos imputa, que nos fue dada, que nos fue atribuida, de la que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 9, cuando él dice a estos hermanos en Filipo, y él les dice, y ser hallado, dice en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como vemos, mis hermanos, esta revelación de la justicia de Dios llega a nosotros, al hombre pecador, a través de la fe, ¿verdad? Cumpliendo lo que el profeta Habacuc mencionó en el capítulo 4, capítulo 2, en el versículo 4, cuando él dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, en otras palabras, he aquí que aquel que es, dice, injusto, se enorgullece, mas el justo por su fe, dice, vivirá.
¿verdad? Mas el justo, por su fe, vivirá. Pero aquí hay algo bien interesante. Yo creo que este versículo necesita una explicación, porque esto nos va a ayudar mucho a nosotros a poder entender el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque más adelante en el libro de Romanos y en otras partes de la Biblia se nos dice que no hay justo ni aún. Entonces, ¿cómo así se nos dice, mas el justo por la fe vivirá? ¿Por qué encontramos muy a menudo en el Antiguo Testamento el justo y el justo y el justo, cuando la palabra de Dios al mismo tiempo nos dice que no hay justo ni aún? Ni aún uno. Y la respuesta, mi hermano, se encuentra en lo siguiente. Que nadie, escúcheme bien, nadie, desde el primer hombre hasta el último hombre, nadie podrá ser salvo. Nadie podrá recibir la justicia de Dios si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es que en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, esto es muy importante. Cuando una persona venía delante de nuestro Dios pidiendo el perdón de sus pecados, encontramos que Él traía un corderito, ¿verdad? Un sacrificio. Derramaba sangre. ¿Y sabes qué? Toda aquella persona que de corazón, mi hermano, que por fe Él veía a este corderito sacrificado como un tipo del Mesías que un día vendría, esa persona, su obra era considerada como justicia. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hacemos nosotros ahora, después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Toda aquella persona que cree que el Mesías vino y cree en ese sacrificio tiene vida eterna y es declarado justo. En otras palabras, la traducción más clara sería la siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas aquel que ha sido justificado, ¿verdad?, por su fe, vivirá. Aquel que ha sido justificado. Nosotros, mis hermanos, muy a menudo pensamos que nosotros tenemos justicia. Yo soy justo, pero el verdadero término sería: tú y yo hemos sido justificados, hemos recibido la justicia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, ¿verdad? El apóstol Pablo, mis hermanos, citó este versículo de Habacuc capítulo 2, versículo 4, para mostrar que los que hemos sido justificados, dice, vivimos por fe, no por las obras de la ley, ¿verdad? Así que cada vez que tú leas más el justo o el justo, léelo de esta manera: más el que ha sido justificado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estar bajo la ley, mi hermano, no es la manera de ser justificado por Dios. Solo lo es vivir por fe. Es muy importante entender, por lo tanto, mi hermano, exactamente lo que significa la justicia de Dios revelada por el Evangelio, ¿verdad? Esto no nos habla de la justicia santa de Dios que condena al pecador, sino más bien nos habla de la clase de justicia de Dios que se le da, que se le atribuye al pecador que pone su confianza en Cristo Jesús. Amén. Así que, mi amigo que nos visitas, es el deseo de mi corazón que esta tarde salgas siendo justificado por nuestro Dios. El resultado del poder salvador del Evangelio, mi hermano, en la vida del creyente es la justicia. Si Dios justifica a un pecador,
Escúcheme bien. No significa que el Señor, que Dios encuentra razones para demostrar que Él tenía razón, para decir, bueno, Ariel, por ahí encontré esto. No, no significa eso. Ni siquiera significa que Él hace del pecador un hombre más bueno. Eso no significa. Significa, mi hermano, que Dios trata al pecador como si nunca hubiera pecado. De esa manera nuestro Dios nos mira, mi hermano. ¿Sabes qué? Fue el día más feliz, más glorioso en la vida de Martín Lutero, cuando descubrió que la justicia de Dios, como se usa en Romanos, significa el veredicto de la justicia de Dios sobre el creyente. En otras palabras, el juez eterno, el juez justo, declara a toda persona que ha recibido por fe el Evangelio como una persona justa, sin pecado, como que si nunca hubiera pecado. Esta declaración, escúcheme bien, es aún mayor cuando entendemos que la justicia de Dios dada al creyente, mi hermano, no es cualquier clase de justicia. Es la justicia de Él, del Dios Todopoderoso. No es la justicia del hombre más bueno, ni del inocente Adán. Hemos recibido, mi hermano, su justicia. La justicia que es para justificación se caracteriza, mi hermano, por la perfección que le pertenece solo a nuestro Dios. Esa es la clase de justicia que hemos recibido. Es la misma justicia de este Dios todopoderoso. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, en su Evangelio, antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha, dice, delante de Él, santos y sin mancha, delante de nuestro Padre. No en nuestras obras, en la vida perfecta y justa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bien interesante que esa última canción que cantamos, yo no había hablado, no me había comunicado con Jenny sobre lo que íbamos a predicar, pero es algo muy maravilloso. Y muchas de las veces que hemos enseñado, hemos predicado la palabra de Dios, es algo que solamente se explica por el poder y el obrar de nuestro Dios. Que los temas, que las canciones siempre van de acorde con el mensaje. Y cuando llegué a este lugar, mi hermano, que nuestro Dios nos ha dado esta justicia, que Él nos ha creado, como dice el apóstol, para que fuésemos santos y sin mancha. Me hizo acordar el mismo cántico que cantamos, el último. Mira lo que dicen las palabras, dice, mi esperanza, dice, está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre, dice, confiaré. Pero acá hay algo muy hermoso. Un día Él regresará. Amén. En su presencia, dice, voy a estar sin mancha. Ante Él vendré, justificado por la fe, hermano. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Es por eso que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido este evangelio, mi hermano, tenemos ese deseo de encontrarnos. Ya no hay temor, hay libertad,
hay confianza de encontrarnos con este Dios, con este Salvador. ¿Sabes por qué? Porque cuando estemos frente a Él, ante a nuestro Salvador, hermanos, Él nos va a ver, dice, sin mancha. Hombres pecadores, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros podemos decir lo mismo. Cuánto nuestro Dios nos ha perdonado, viles. Cuánto el Señor en su bondad y en su amor nos ha sanado, nos ha restaurado. Pero un día, cuando estemos frente a frente, Él no va a ver en nosotros ni una mancha. No en nuestras fuerzas ni en nuestras obras, sino en la obra de nuestro Señor y Salvador. Mi hermano, el hombre tiene dos grandes problemas. El hombre que no conoce al Señor Jesús, el hombre que no ha recibido este evangelio. En primer lugar, el hombre piensa que es justo y por lo tanto es aceptable para el Señor y que por lo tanto no necesita de un Salvador, ¿verdad? Eso es lo que el hombre piensa. Y en segundo lugar, el segundo problema del hombre es que está absolutamente equivocado justamente en el primer punto. El hombre no es justo. El hombre no puede producir justicia, mi hermano, por su voluntad, en sus propias obras, en sus propias fuerzas. Sin embargo, hay un problema con el pensamiento del hombre, y es que el hombre no es perfecto. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es perfecto y perfectamente justo es nuestro Dios. Por lo tanto, Dios no puede permitir que un ser injusto, un ser imperfecto, un ser pecador viva en su presencia. Ni siquiera un hombre, mi hermano. No puede haber comunión. No puede el hombre sin Cristo, sin el Evangelio, tener comunión con este Dios 3 veces santo, mi hermano. El hombre simplemente no puede vivir con Dios. No es en su condición imperfecta e injusta. ¿Sabes por qué? Porque contaminaría el mundo perfecto de Dios. Contaminaría la atmósfera, el suelo, la naturaleza, el cielo que Eliana mencionó al inicio. Contaminaría todo el mundo. Contaminaría aún la dimensión espiritual, mi hermano. El hombre es imperfecto, es pecador. El hombre no puede tener comunión en ese estado con nuestro Dios. Cuando llegué a este lugar del mensaje, se me vino a la mente lo siguiente, que en nuestros días el hombre trata de explicar los problemas que estamos viviendo de muchas maneras, culpando al medio ambiente, culpando al hombre, culpando a esto, culpando al otro. Se han levantado teorías, al comienzo se hablaba del calentamiento global, ¿verdad? Y ahora se está hablando del cambio del clima. Pero ¿sabes qué? Lo que está contaminando a este mundo, lo que está contaminando, mi hermano, la palabra de Dios nos dice, es la naturaleza creada por nuestro Dios. Es el corazón del hombre. Por eso, que el problema del hombre, mi hermano, no es la naturaleza, el problema del hombre es su corazón, un corazón pecador, un corazón soberbio, un corazón que solo busca agradarse a sí mismo y que necesita del poder sanador del Evangelio de nuestro Padre Celestial. La única forma en que el hombre pueda vivir con Dios, escúcheme bien, es siendo justo y perfectamente justo. La pregunta que tendríamos es,
Pero ¿cómo puede el hombre pecador llegar a ser perfectamente justo? Y la respuesta, el apóstol Pablo nos la da y nos dice que ese es el Evangelio. El Evangelio, mi hermano, no solo es la revelación de la justicia de Dios, sino que también nos dice cómo el hombre puede ser justificado y ser reconciliado con Dios mismo y pueda tener comunión con este Dios 3 veces santo, el Evangelio. Mira lo que dice el apóstol en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo y dice: al que no conoció pecado, por nosotros, todos los que estamos aquí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. La respuesta al problema, mi hermano, del hombre, escúcheme bien, la respuesta a los problemas que nosotros como humanidad enfrentamos es la fe en el Evangelio de nuestro Dios. Una persona sin Cristo, una persona sin el poder sanador y transformador del Evangelio no es justa, es imperfecto, es pecador, es corruptible y lejos de la gloria, dice la palabra de Dios, de Él, de este Dios santo. Pero si recibe por fe el mensaje del Evangelio y cree en el Señor Jesucristo de corazón, la palabra de Dios, el apóstol nos dice, esa fe honra al Hijo de Dios y por eso Dios lo acepta y considera esa fe de esa persona como justicia. Por lo tanto, esa persona llega a ser aceptable a Dios. Por lo tanto, esa persona puede tener vida eterna. Por lo tanto, Dios le da a esa persona un nuevo comienzo. Escúchame bien, mi amigo, mi amiga. No podrás tener comunión con este Dios 3 veces santo. No podrás tener nueva vida, no podrás tener un nuevo comienzo sin antes recibir la justicia de Dios que es revelada en su Evangelio. Esta es la justificación. Esto, mi hermano, es lo que significa ser justificado ante Dios. En otras palabras, lo que el hombre no puede hacer con su esfuerzo, con sus habilidades, con su inteligencia, Dios lo hace con su poder creador, con su poder sanador, transformador del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de todo lo que hemos hablado esta tarde. Y en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, él dice lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego en el 11 dice, y esto eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, dice, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Si nosotros analizamos estos 3 versículos, en el primer versículo, en el 9, vemos el primer grupo, y ese primer grupo, ¿a quiénes se refiere? A los injustos. Eso éramos nosotros, injustos, antes de conocer, antes de recibir este bendito evangelio. Y el otro grupo está en el versículo 11. ¿Cuál es ese grupo? Los justificados.
Los justificados, mis hermanos, se dan cuenta. Hemos recibido la justicia de nuestro Padre Celestial a través de la fe en este glorioso Evangelio. La misma justicia de nuestro Salvador Jesucristo. La misma justicia de nuestro Dios Todopoderoso, 3 veces santo. Mi hermano, esto debe de llamarnos a nosotros la atención, en el sentido de que debemos de ser agradecidos a nuestro Padre Celestial. Que podamos estar siempre con esa actitud de servirle en todo lugar donde Él nos lleve. Imagínense ustedes, esto es algo grande. Tú y yo, pecadores, que merecíamos el infierno, la condenación eterna, mi hermano. Imagínate, tú y yo hemos recibido la justicia de este Dios 3 veces santo. ¿No creen ustedes que eso debe llevarnos a nosotros a ser agradecidos, a servirle, a amarle, a buscarle, a estar felices de encontrarnos aquí en este lugar, para que juntos podamos alabar su nombre? ¿Verdad? Eso es lo que debe de producir. Y eso es lo que el apóstol Pablo, mi hermano, nos está hablando esta tarde. Y eso es lo que él quiere que tú y yo podamos experimentar. Y como les digo, este no es un mensaje del pastor a la congregación. Este es un mensaje de Dios a todos nosotros, incluido el pastor. ¿Verdad? Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados. Y vamos, mis hermanos, a examinar nuestro corazón, porque esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, es el propósito de la exposición de la palabra de Dios. El propósito de la exposición de la palabra de Dios, mi hermano, no es para hacer un show, no. La exposición de la palabra de Dios es para examinarnos. ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Se nos ha dado, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, se nos ha dado un evangelio que vale la pena creer. Se nos ha dado un evangelio que es digno de ser compartido. No hay razón, mi hermano, para avergonzarnos de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada, ¿verdad? Mi amigo, ¿en quién has puesto tu confianza? Quiero que examines tu corazón. La semana pasada hablamos de diferentes evangelios. El evangelio del materialismo, el evangelio de la religiosidad, el evangelio de la sociedad. ¿En qué evangelio has depositado tu confianza, mi amigo? Tú que no conoces al Señor Jesús. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados esta tarde, mi amigo? ¿Quieres tener una nueva vida? ¿Quieres tener un nuevo comienzo en tu vida? ¿Sabes qué? La única forma de tener una nueva vida, un nuevo comienzo, es recibiendo por fe la justicia de Dios, que es revelada en su evangelio y que esta tarde ha sido presentada. Yo te invito, mi amigo, tú que no conoces al Señor Jesús como Salvador, levanta tu mano. La iglesia orando, los rostros inclinados, levanta tu mano. La palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. El mañana no lo tenemos comprado, ¿verdad?
El Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Levanta tu mano. ¿Quieres recibir la justicia de Dios? ¿Quieres recibir el poder transformador, sanador? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? ¿Quieres tener comunión? Escúchame bien. La palabra ha sido bien clara. Sin la justicia de Dios que es en el Evangelio, no puedes tener, mi amigo, comunión con este Dios santo. Gloria a Dios. Y para ti, mi hermano, ¿estás compartiendo el Evangelio como lo hizo el apóstol Pablo? ¿O te avergüenzas del Evangelio de Cristo? Examina tu corazón. ¿Estás hablando de esas maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares? ¿Sabes qué? El mismo mensaje que pudo salvar en los tiempos del apóstol tiene el poder para salvar hoy en día. El mismo poder. El mismo poder que obró en los días del apóstol Pablo está obrando en nuestros días. Dios no ha cambiado, mi hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por toda la eternidad. ¿Sabes qué? Todo lo que necesitamos hacer para ver que el Evangelio obre con poder es creer y compartir este glorioso Evangelio. Cuando hagamos esto, mi hermano, Dios hará el resto. Yo te invito, mi hermano, levanta tu mano, dile: Señor, quiero entregar, quiero consagrar mi vida, quiero compartir tu Evangelio, perdóname, no lo he estado haciendo. Levanta tu mano, mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay razón por qué avergonzarnos de este Evangelio. No hay razón. Es un Evangelio que tiene poder para salvación. Poder creador, sanador, restaurador. Poder que da vida. Y es un Evangelio que nos revela la justicia de nuestro Dios y que nos enseña que solo a través de su Hijo esa justicia puede venir a nuestras vidas. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.